Ya está. Entendido. Ya me dijo que ya está. Ok. Aquí está arriba. Bueno, ahí viene Alejandro ya. Ahí está. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Hice algo mal al empezar, perdónenme, por eso tuve que salir y volver a entrar. Disculpen los que ya estaban conectados. Vamos a empezar nuevamente. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo pues en qué momento vean este video. Como ustedes saben, estamos leyendo el libro Hechos de los Apóstoles, un libro muy interesante. Vamos a hacerlo más breve, ya la introducción la vamos a cortar. Vamos a empezar con la oración. Permítanme compartirles la oración, ¿sí? Permítanme. Aquí está la oración. Por favor, síganla en su corazón. Yo se los voy a ir leyendo y ustedes pues, en su corazón la van siguiendo. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Déjenme ahora nada más checar si todo está en orden, que espero que sí. Vamos a ver. Exactamente, aquí estamos ya. Bueno, pues continuamos. Como ustedes saben, siempre empiezo con la gustada sección de errores y correcciones. Voy a compartirles por lo pronto la Sagrada Biblia. Ahí les voy a hacer un comentario. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno. Me voy a ir al donde quedamos en la anterior. Permítanme. Bueno, les había dicho que ni Marcos ni Lucas habían sido apóstoles, que eran discípulos de apóstoles. Marcos, discípulo de Pedro, y Lucas, discípulo de Pablo. Pero les dije yo que Marcos había sido siempre discípulo de Pedro. Y no, resulta que vamos a ver ahorita que Marcos en algún momento fue discípulo de Pablo. Y luego algo pasó ahí entre ellos que mejor se separaron y él se fue como discípulo de Pedro. Entonces, Marcos primero fue un viaje, vamos a llamarle, porque hizo varios viajes Pablo. Uno de esos viajes, pues era Marcos. Algo pasa en ese viaje, se medio enojan. También entre los apóstoles y los discípulos había enojos, no todos eran puro rezar y rezar. Se enoja y entonces Marcos se le pega ya mejor a Pedro. En cambio, Lucas sí, desde que empezó Lucas fue discípulo de Pablo y siempre continuó con Pablo hasta el final. Y aquí lo podemos leer. Bernabé y Saulo vuelven de Antioquía. Entre tanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba. Bernabé y Saulo, ¿se acuerdan? Bernabé fue aquel que presentó a Saulo ante los apóstoles, volvieron una vez cumplida su ministerio en Jerusalén, o sea, habían ido a Jerusalén, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. ¿Sí? Vuelvo a recordarles, Juan Marcos
era el discípulo o el seguidor de Cristo que en el huerto de Getsemaní estaba envuelto en una sábana. Llegan los romanos y los judíos a agarrar a los presos, agarran la sábana y él sale corriendo, sin sábana, o sea, dice ahí desnudo, bueno, haber sido en ropa interior, ¿no? Sale ahí corriendo. Ese es Juan Marcos. Y se dice que la mamá de Juan Marcos, que se llama María, la familia de ella es la dueña de la casa donde fue la última cena y la casa donde apareció, donde se presenta en Pentecostés el Espíritu Santo. Inclusive en esa casa es donde estaban reunidos, mientras, acuérdense que Pedro se escapa de la cárcel milagrosamente, a pesar de que tenía ahí un montón de guardias y lo tenían encadenado entre dos guardias, se escapa y a donde va a refugiarse es precisamente a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, que era donde había sido la última cena y donde se había aparecido, presentado el Espíritu Santo. Bueno, es ya hecha la corrección, seguimos. Capítulo 13. En la iglesia establecida en Antioquía, recuerden que en Antioquía fue la primera, fuera de Jerusalén, fue la primera iglesia que se estableció en Antioquía. En la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón apoyado el negro, imagínense, Lucio de Cirene, Menahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. ¿Sí? Saulo, Pablo, ¿verdad? Y Bernabé, pues su compañero. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, acuérdense que el culto del Señor era la fracción del pan. Dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucia, donde embarcaron rumbo a Chipre. Llegados a Salamina, se pusieron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Contaban también con la ayuda de Juan. ¿Cuál Juan? Juan Marcos. Después de atravesar toda la isla, llegaron a Pafos, donde se encontraron a un mago, un falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que vivía con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, pero se les oponía el mago Elimas. Eso quiere decir su nombre, no sé. O sea, se llamaba Bar Jesús, pero su nombre quería decir Elimas, y tenía dos nombres, que intentaba apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, ven, aquí ya empiezan a ponerle el nombre de Pablo, lleno de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, fíjense cómo muchos nombres en las Sagradas Escrituras, muchas personas tienen dos nombres, porque había un nombre que utilizaban entre los judíos y otro nombre que utilizaban entre los que no judíos, los helenistas o vamos a llamarle cualquiera que no fuera judío. Entonces usaban dos nombres. En este caso, Saulo era llamado Saulo entre los judíos, pero entre los no judíos, los romanos, los helenistas, o sea, los griegos, le decían Pablo. Entonces, lo vamos a ver y ya lo hemos visto muchas veces en la Sagrada Escritura. Dos nombres, pero se refieren a la misma persona. Entonces Pablo, lleno de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, tú que rebosas por todas partes engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo del bien, ¿cuándo vas a dejar de torcer los rectos caminos del Señor? Era un mago, magia negra. Ahora comprobarás lo que puede hacer contigo la mano del Señor. Vas a quedarte ciego sin poder ver la luz del sol durante un tiempo determinado. Al instante, se abatieron sobre él obscuridad y tinieblas y empezó a dar vueltas buscando a alguien que le llevase de la mano. Al ver lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia.
Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, o sea, Juan Marcos. Mientras que ellos, partiendo de Perges, llegaron a Antioquía de Psidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: israelitas y cuantos teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados, engrandeció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto y lo sacó de ahí con su poderoso brazo. Durante unos 40 años lo rodeó de cuidados en el desierto. Después, tras exterminar a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra por unos 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel, el libro que estamos leyendo cuando nos toca el Antiguo Testamento. Luego pidieron un rey. Samuel es el profeta que va a buscar que el pueblo tenga un rey. Dice, entonces, luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, que fue el primer rey de los judíos, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. O sea, después de Saúl viene David. Todo esto lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, en el libro de Samuel y luego en el libro de los Reyes. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. Está hablando Dios. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. O sea, Jesús, en su genealogía, es descendiente del rey David. Juan predicó, o sea, Juan el Bautista, es otro Juan el Bautista, predicó como precursor antes de su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros pensáis, sabed que viene detrás de mí uno a quien no soy digno de desatar la sandalia de los pies. O sea, les está dando un resumen hasta llegar a este momento. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre vosotros teméis a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Aunque no hallaron en él ningún motivo de condena, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito respecto a él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. O sea, les dio un resumen del Antiguo Testamento y un resumen de hasta ese momento del Nuevo Testamento. También os anunciamos la buena nueva. O sea, está hablando ahora, él les trae, me refiero a Pablo, trae un nuevo mensaje, la buena nueva. También os anunciamos la buena nueva de que la promesa que Dios hizo a los antepasados la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo resucitó entre los muertos para que nunca experimentase la corrupción, conforme a la declaración: os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dijo también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió y se reunió con sus antepasados y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción.
Tener pues entendido, hermanos, que por medio de éste se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. La obtiene por medio de él todo el que cree. Cuidad pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad los que despreciáis, asombraos y desaparecer, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis, aunque os la cuenten. Al salir les rogaban que volviese el sábado siguiente para hablarles de estas cosas. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les animaban a perseverar fieles a la gracia de Dios. Pues empezaban a transmitir la buena nueva de la salvación por Cristo Jesús, como había muerto, pero ya había resucitado. ¿Sí? Entonces, esto que está haciendo Pablo se conoce como el querigma, que se conoce en español es el primer aviso. O sea, antes de empezar a catequizar y enseñarles sobre las oraciones y los mandamientos y todo lo que debe saber un buen cristiano, primero se les da la catequesis, se les da primero el querigma antes de la catequesis. En el querigma se les explica. Ya ahí empiezan a entender. Jesús es Dios, vino enviado por su Padre, murió y resucitó. Entonces empiezan a entender dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y después, después del querigma, ya vendrá la catequesis, que ya son las oraciones, los sacramentos, todos los mandamientos, etc. Pero primero es el querigma, y aquí Pablo es lo que está haciendo, está predicándoles querigma, el primer aviso. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia. O sea, los que estaban en el templo, ¿verdad? Que eran los que seguían la religión judía. Y contradecían con palabras insultantes cuanto Pablo decía. O sea, predicaba algo Pablo y ellos contradecían. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, hemos decidido dirigirnos a los gentiles, o sea, a los no judíos. Así nos ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a alabar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a algunas mujeres piadosas de la nobleza y a los príncipes de la ciudad. Promovieron entonces una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, en cambio, se quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que ahí había rechazo por parte de los que acudían a la sinagoga, los judíos. Entonces Pablo dice: voy a predicar ahora a los gentiles, ¿verdad? Viene la evangelización en Iconio, que ahí va a ser van a fundar otra iglesia. Tras llegar a Iconio, entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron ahí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que confirmaba todo lo que predicaban sobre la gracia de Dios, concediéndoles obrar por sus manos signos y prodigios. O sea, Pablo hacía signos y prodigios, milagros. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles.
pero judíos y gentiles, junto con sus jefes, se unieron finalmente para ultrajarlos y apedrearlos. Ellos, al enterarse, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y a Derbe y sus alrededores. También aquí se pusieron a anunciar la buena nueva. Había en Listra un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado. Un día estaba escuchando hablar a Pablo. Pablo se quedó mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. El hombre se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y rodeado de la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Está predicando Pablo. Si bien no dejó de manifestarse derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, concediéndonos el sustento y llenándoos de alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, que tras convencer a la gente lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero él se levantó y regresó a la ciudad rodeado de los discípulos. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Después de evangelizar aquella ciudad y conseguir bastantes discípulos, se volvió a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros, sacerdotes. O sea, eran como los actuales. Al sacerdote también se le dice presbítero. Designaron presbíteros en cada iglesia, o sea, hacían iglesias, ¿sí? Y el presbítero, pues era el que iba a hacer el rito de la fracción del pan. Le daban el poder, lo ordenaban sacerdote para que pudiera él consagrar el pan y el vino, o sea, y dar la comunión, ¿verdad? Y dice: y después de hacer oración acompañada de ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Se dejaban en cada ciudad donde iban, hacían una iglesia, formaban una iglesia. Y dice: designaron presbíteros en cada iglesia. ¿Cuáles iglesias son estas? Aquí lo decíamos, es Listra, Iconio y la primera, que ya de ahí habían salido, que es Antioquía. Atravesaron Psidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Talía. Ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho conjuntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ahí permanecieron bastante tiempo en compañía de los discípulos. Como bien, ya empiezan los viajes de Pablo, es el primer viaje. Ahí vimos que pues Marcos nomás se fue al empezar y luego se regresó por algo que pasó. En sus cartas Pablo lo explica, pero aquí nomás dice que simplemente Juan Marcos se regresó. Ok,
Vamos a ver algo muy importante. Oye, Fernando, Vale. una pregunta, comentario. ¿Todas esas ciudades son en Grecia, supongo, No, en la en actual Turquía. Grecia? Lo que hoy, lo que En hoy es Turquía. Turquía. Lo que hoy es Turquía. Ok. Ellos salen de Israel. Bueno, es que acuérdense que está todo pegado. Vamos a hablar de los nombres actuales. Está Israel y pegadito a Israel está el Líbano. Y Ujú, pegadito al Líbano, hacia el tierra adentro, está Siria, ¿sí? ujú. Y luego hacia el norte está lo que hoy conocemos como Turquía. Ok. Toda esa zona todavía no llega a Grecia. Su primer Es que viaje, hablan de embarcarse, entonces se embarcaban y se iban lo costeando, que pasa, supongo. normalmente las ciudades, exactamente, en lugar de viajar por el desierto, pues se tomaban un barquito, ¿sí? Ujú, Y por ejemplo, fueron a Chipre. Chipre es una isla que está enfrente de Israel. sí. Y de ahí ya se fueron, o sea, como primero van a Chipre y luego ahí se embarcan a otras ciudades. Ok. Sí, ellos viajaban, era la forma más, ¿cómo podemos llamarle? Más segura de viajar, a pesar de los siniestros que podía haber en los barcos, que atravesar el desierto y que quién sabe qué puede pasar, aparte de la sed y todo, los bandidos y los asaltos y todo, ¿verdad? Sí, pues era más fácil irse costeando En barco. Ahora en barcos chiquitos, ¿no crees que? a la vista de la costa, seguramente. Sí. Aunque a veces habían naufragios, les tocaba un mal tiempo Pues y sí. olvídate. Bueno, aquí vamos a ver algo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la iglesia. Así se considera, ¿no? Y vamos a verlo. Está muy interesante y se aclaran ciertas cosas. Porque acuérdense que había dos dentro de Una la pregunta, iglesia. ¿en qué año fue? El primer concilio puede haber sido en el año 50, una cosa así, Ok, alrededor del año 50. gracias. Acuérdense que Jerusalén se destruyó en el año 70 y por los romanos, en el año 70. Y Cristo murió en el año 33. ¿Sí? Entonces esto ha de ser por el año 50, En más o medio, menos, por ahí en medio. pero más hacia los primeros años de la iglesia. Porque Ajá. aquí se va a aclarar aquello de que había dos formas de pensar en la iglesia. Los que creían que había que seguir cumpliendo todo lo que decía la ley judía y los que decían que no, que esto ya era algo nuevo. ¿Sí? Acuérdense la parábola que dijo Cristo, vino nuevo en odres nuevos. Tres nuevos. Porque poner vino nuevo en odres viejos, pues se revientan los odres. Entonces aquí es lo mismo, había odres viejos, vamos a llamarle, que son los que querían continuar con la religión judía al 100%, como estaba en la ley judía, y había otros que decían, no, pues esto ya es diferente, ya no estamos sujetos a la ley, ahora estamos en la gracia de Dios, nos salvamos por gracia, no porque cumplamos la ley judía, ¿verdad? Bueno, vamos entonces el 15, está muy interesante este 15, concilio. Empieza con una controversia en Antioquía. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban hacia los hermanos. Bajaron algunos de Judea, Judea es Jerusalén. Si no dice, bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvarlos. Lo que les decía, quieren que se siga cumpliendo la ley judía. Si no, no podéis salvaros. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, la de Antioquía, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversación de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, o sea, los fariseos eran los que más cumplían con la ley, pero aún así habían abrazado la fe cristiana. Bueno, pero estos
dice aquí, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, o sea, todos hacen lo que conocemos un concilio, todos los presbíteros y apóstoles, o sea, sacerdotes y apóstoles. En aquel tiempo, pues los apóstoles hacían la función de obispos también, ¿verdad? O sea, dirigían las iglesias. Recuerden que la iglesia de Jerusalén, al frente de esa iglesia no estaba Pedro, porque Pedro andaba de ciudad en ciudad predicando. Entonces a Santiago, el pariente del Señor, Santiago el menor, era el que había nombrado a cargo de la iglesia de Jerusalén. Era el obispo de Jerusalén, obispo y apóstol, porque él era apóstol también. Bueno, entonces se para Pedro en ese concilio y dice, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo a los gentiles, como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos, de los gentiles, discípulos gentiles, un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? O sea, la ley era un yugo para los judíos. Y dice aquí que ni ellos ni los antepasados pudieron sobrellevar. Era un peso muy fuerte en el cuello de los judíos. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. O sea, ya no nos salva el que cumplamos exactamente lo que dice la ley judía. Nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. O sea, no, lo mismo del mismo modo que ellos, o sea, que los gentiles. Toda la asamblea, o sea, lo que llamamos el concilio ahora, cayó. Entonces, cayó. Entonces, para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. O sea, le dan la palabra a Pablo y a Bernabé. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. ¿Qué es Santiago? Santiago el menor, el que tenía a su cargo la iglesia de Jerusalén. Hermanos, escuchadme, Simeón, o sea, Simón Pedro, perdón, ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto, dice Santiago, juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Todas las ciudades tienen ya desde antaño personas que predican lo que dijo Moisés cuando se leen las escrituras cada sábado en la sinagoga. Entonces, dice Santiago, espérense, lo único que vamos a pedirle a los gentiles es, uno, que se abstengan de todo lo que ha sido contaminado por los ídolos. O sea, aquellos alimentos que se hayan sacrificado a un ídolo no se pueden comer. De la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Santiago dice, esto es lo único que les vamos a prohibir. Ya no tienen que cumplir todos los 613 mandamientos que tiene la ley judía. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros
de acuerdo con toda la iglesia, era un concilio, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron en concreto a Judas, llamado Bersabás, y a Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos los saludan a los hermanos venidos de la gentilidad, o sea, los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornado vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido, fíjense lo que dice aquí, el Espíritu Santo y nosotros. Por eso en los concilios se pide que la intercesión y la participación del Espíritu Santo. Entonces aquí en este concilio se sentía la presencia del Espíritu Santo. Por eso dicen así, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más carga que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. La despedida así muy adiós. Entonces, esta carta, pues, es el resultado de este primer concilio, ¿verdad? Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se llenaron de alegría al recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y los confortaron. Pasado algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para que volviesen junto a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. ¿Qué les parece el primer concilio? Qué interesante esta sección que hemos visto hoy. Para mí, yo siempre en la misa, en la consagración, cuando se dice mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos, yo siempre pienso, ahí en esos muchos estamos todos nosotros. Así es. Y ahora que leo esto sobre los gentiles, pues entre esos gentiles también estamos nosotros. Sí. Pues imaginémonos en la última cena quienes están sentados con Jesús, los apóstoles. Entonces dice, será derramado por ustedes, pero no nomás por ustedes, ¿verdad? Se abre y por muchos. Antes decía, pero estaba mal traducido de latín, decía, y por todos. No sé si se acuerdan, hace Sí. años o 20 años, decían, cuando ya la misa era en español. 40 años. Llamada por ustedes y por todos, ¿así te acuerdan? Sí. Y luego el Papa Benedicto fue el que dijo, no, esto está mal traducido, hay que apegarse a lo que dijo Jesús, y dijo, y por muchos. Oye, entonces no por todos, por muchos, no. Por los que quiera, por los que acepten a Cristo. Exacto. Es que, oye, es por todos, aquel rechaza a Cristo y no lo quiere y no acepta el sacrificio que Cristo hizo por él, pues ahí está, el sacrificio se hizo, no le va a aprovechar. O sea, Cristo no te rechaza a ti, pero el sacrificio, pues si tú no te acercas, no tiene valor, no te va a salvar, ¿verdad? Porque será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hay que acercarse a pedir perdón. Porque la sangre se derrama para el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues no es por todos, es por el que quiera.
por el que lo acepte. ¿Estamos de acuerdo? Por el que Sí. lo sigue. El que lo sigue, lo acepta y le pide perdón por sus pecados, con arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, esa cambio en la traducción, creo que lo hizo Benedicto al empezar, o y todavía estaba con Juan Pablo, no recuerdo, pero fue Benedicto el que hizo eso. Bueno, seguimos. Oye, Fernando, Mande. y a ver si me sale bien el comentario, Cabrón. pero a veces, así como aquellos gentiles en esta primera reunión, en este primer concilio, les facilitan y les dicen, no, a ver, espérense, no se preocupen, no tienen que cumplir los 613 mandamientos de la ley judía, ni se tienen que circuncidar, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si en la actualidad no le ponemos trabas o no empezamos nuestra búsqueda. Y no me voy a referir nada más a los que no creen, a los que no conocen a Dios, simplemente a los que se han alejado. Sí. ¿No será que a veces les pintamos demasiado drástico el asunto de tienes que cumplir esto y esto y esto, y no hacemos un poquito de esa chamba de decirle, a ver, espérate, no te preocupes, nada más lo principal es lo importante, lo básico? A lo Pues, mejor sí, asustando gente en lugar de acercarla, ¿no? es lo que yo les decía, cuando alguien va a acercarse a la religión, a cristiana, católica, si empiezas poniéndole, mira, te voy a decir la lista de las obligaciones que tienes y te voy a decir la lista de los mandamientos que tienes que cumplir y te voy a decir que tienes que hacer todo esto, todo esto y todo esto, y pues lo único que estás haciendo es espantándolo, ¿no? No. Por eso Pablo empieza hablando siempre del querigma, el inicio, el primer aviso, el amor que tiene Dios por nosotros, que estando perdidos nos envía a su Hijo para salvarnos. Empiezas a hablar de el querigma y ya después te metes a todo lo demás que lo que se conoce como la catequesis, ¿verdad? Si no enamoras a la persona de que se enamore de Cristo y decir, yo quiero seguir a Cristo y quiero creer en Él y quiero obedecerlo en todo lo que Él ha mandado, ¿verdad? Si no, no partes de ahí, y sino que empiezas hablando de, estas son las oraciones que tienes que aprender como regla y esto es lo que tienes que hacer. Pues no, en la primera descuidada ya te abandonó, ¿verdad? Te tienes que formar en esa fila, irte a confesar y luego tienes que deshacerte de todo No, y cargar tu cruz y ¿sabes qué? Gracias, aquí estoy bien. enamóralo de Cristo y decir, mira, Él vino a salvarte, etcétera. Y oye, pues yo quiero a cumplir lo que Él me vino a enseñar. O sea, empiézale por ahí, por el amor, no por las obligaciones. Y aquí también. Ahora, había muchas obligaciones que ya no tenían que cumplirse porque ya se había instituido el bautismo como un símbolo de que ya pertenecías a la nueva y eterna alianza. El signo de la circuncisión era el signo de pertenecer a la alianza anterior, a la de Abraham, ¿verdad? Entonces ya no tiene caso seguirla. Ahora, también a Pablo se le explicó ahí con esa visión que tuvo, a Pedro, perdón, que todos los alimentos son puros, que no hay aquello de alimentos puros o impuros, ¿verdad? Entonces, poco a poco, te digo, se va separando el cristianismo del judaísmo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Al cabo de Más un comentario. Sí. En diversas homilías ahora nos han señalado que para facilitarle las cosas aparentemente a los nuevos católicos o los que no participan o se han retirado, les quieren hacer los mandamientos muy light. Y los mandamientos son los mandamientos, ¿se cumplen o no se cumplen? Así es. ¿Verdad? Entonces no hay un más o menos. Entonces, pues como todo, no importa que sea rígido, tiene que ser como es. Tenemos que cumplir los mandamientos como está perfectamente establecido. Pero tiene que haber una motivación para cumplirlos.
¿sí? Ah, no, claro que Y sí. la motivación que normalmente se daba, o se daba, era, si no los cumples, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Exacto, o sea, Entonces era ese una es. motivación negativa. Si no los cumples, te condenas. Uy, aquella persona, aparte que se asustaba, y luego ya no quería saber nada. Si Sí, pero la le otra dices, dicen, todos nos vamos a salvar, sí, bueno, ¿verdad? es la otra. Todos nos vamos a Que eso salvar, es pues muy ok, light también. así es. Dios te va a perdonar al final. Pues no, Exacto. espérate. Puede ser como seas, pues sí. No. Ok, Dios te va a gracias. salvar si tú te dejas salvar. Y para dejarte salvar, tienes que cumplir, primero creer en Él. La primera condición es, Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el que crea en Él se salve. Tener la fe en Cristo es el primer mandamiento. Ahora, si crees en Él, vas a creer en todo lo que Él te dijo, en todo lo que Él te predicó y en todo lo que Él te mandó. Porque sí, yo creo en Él, pero no, yo no me bautizo. Oye, pero si Él dijo que hay que bautizarse, hay que nacer de nuevo. Oye, pero yo no comulgo, yo voy a misa, pero no me gusta eso de la comulgada, se me hace hipócrita. Oye, pero si Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Cuando muera yo lo resucitaré. Ah, no, pero entonces, ¿crees en Él o no crees en Él? Si crees en Él, vas a cumplir todo lo que Él te diga. Y Él dijo los mandamientos. Existe un primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, el prójimo como a ti mismo. Y si te fijas, dice Él, aquí están condensados todos los mandamientos. Así está. Entonces, yo creo que, por eso dice, mi sangre que es derramada por ustedes y por muchos. ¿Por cuáles muchos? Los que crean en mí. Ahora, cierto que hay que primero enamorar a la gente y decir, mira, esto es Cristo, este es Dios, este te ama, esto es lo que hizo por ti. Y los mandamientos no son para apachurrarte, al revés, son para protegerte. Cuando analizamos los mandamientos dijimos, miren, los primeros 3 mandamientos son para honrar a Dios. El cuarto mandamiento es para honrar a tus padres. Y algún momento tú vas a ser padre y vas a querer que te honren. Y los otros 5 son para protegerte. No matarás para que no te maten a ti. No, desearás la mujer de tu prójimo para que no deseen tu mujer. O sea, todos estos mandamientos, voltealos. Están hechos para protegerte a ti. Pero dice, no, que es que los mandamientos es una carga muy difícil. Espérate, son para protección tuya los mandamientos. No mentirás, no darás falso testimonio. Imagínate que alguien da falso testimonio contra ti, por ese falso testimonio te meten al bote. Pues esa ley está hecha para protegerte a ti. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿qué más? Falta poquito. Vamos a ver este cuarto. Dice, al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con él a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en su tarea. ¿Se fijan? Cuando se va Marcos, y aquí Pablo dice, no, yo no lo quiero ya. Yo ya no lo quiero. Y entonces, ¿qué hace Marcos? Pues se va con Pedro. ¿Sí? Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Entonces Bernabé fue el que tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió como compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Qué les parece? Ahí es donde les decía que como que hubo ahí ciertos roces, aún entre los apóstoles sucedían esas cosas. Inclusive Bernabé, que era el que había presentado a Pablo entre los apóstoles para que pues, le dieran chance porque le tenían miedo, aquí se separan. Dice, se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro, Bernabé y Pablo. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió
como compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. No está ahorita Javier, que ya me hubiera estado diciendo que ya le cortara. Pero aquí está. Bueno, pues yo les agradezco que se hayan conectado. Espero que les haya gustado. Este libro de los Hechos de los Apóstoles nos está contando la historia de los primeros días de la iglesia. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Y el próximo lunes vamos a terminar de ver el libro de los jueces. Jueces. Sí. Vamos a ver un juez que pues todo el mundo lo conoce de nombre, pero no sabe qué hizo realmente. O sabe el final, pero no todo lo que hizo el medio. Sansón. Oye, pero por ahí habías puesto que ibas a salir, ¿no, Fernando? Yo no. Ah, no. No. Entonces yo entendí algo mal ahí. No. Yo el próximo lunes. Con la discusión esa del que bueno, es que hay gente que desea hacerlo, volver a hacerlo esto presencial. Antes nos reuníamos en un salón y ahí hacíamos la clase. Pero yo les dije, yo la hago presencial si al mismo tiempo la hacemos por Zoom. O sea, llevo la cámara, llevo la computadora y todo, y mientras estamos dando la clase, presencialmente a los que estén en el salón, se transmite por Zoom para que el que como ustedes les gusta verlo por Zoom, lo sigan viendo por Zoom. Eso no pasa nada. Y los que no están en Tampico también. Por eso. O que no se pueden mover a la. O que no se pueden mover o que lo quieren ver diferido. Porque también, yo veo que ahorita hay 3, 4 personas conectadas, pero luego veo que hay 40 personas que vieron la clase. Entonces, pues, bueno, pues muy no valioso. vamos a cortar. Sin embargo, ya tranquilos porque no hubo salón disponible, así es que seguimos igual. Dios sabe por qué hace lo que hace. El Espíritu Santo nos. Exactamente, el Espíritu Santo dice, oye, para darle clase a 3 personas o 4 que van al salón, pues no, sigan haciéndolo por Zoom para que lo vean 40, ¿verdad? Y además queda grabado. Hay que modernizarse. Hay que aparte, mira, hay 3 salones en la iglesia, nada más 3 salones, uno chiquitito que cabrán 8 personas y 2 más grandes están siempre ocupados. Entonces, no, queda afuera. Bueno, pues yo les agradezco, nos vemos Dios mediante el próximo lunes, vamos a ver Antiguo Testamento, jueces. Buenas noches, les deseo paz y bien a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.